El disco de vinilo. Parecía una tecnología condenada al olvido, ¿verdad? Pero la historia real es, la verdad, mucho más interesante. Hoy vamos a analizar la increíble trayectoria de un objeto cultural que pasó de ser la norma, lo habitual, a una auténtica reliquia, para luego protagonizar un regreso, bueno, espectacular. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un formato que fue literalmente aplastado por la comodidad y el progreso digital encontrara la forma no solo de sobrevivir, sino de volver a prosperar? La respuesta, como vamos a ver, va mucho más allá de la simple nostalgia. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el origen, porque la historia del vinilo no empieza como un recuerdo melancólico, para nada. Empieza con la solución a un problema técnico muy concreto que estaba frenando la experiencia musical de la época. A ver, para que nos hagamos una idea, antes de 1948 el mundo escuchaba música en estos discos de 78 revoluciones. Eran frágiles, se rompían con mirarlos, hacían mucho ruido de fondo y sobre todo eran cortísimos. Una obra larga significaba estar cambiando de disco constantemente, un fastidio. Y entonces en esto llega Columbia Records y presenta el LP, el long play. Y no solo que fuera más resistente, es que de repente se podían grabar más de 20 minutos por cara. La escucha pasó de ser una serie de interrupciones a una experiencia continua, por fin. Y aquí está el punto clave, el verdadero cambio de paradigma. La capacidad de agrupar canciones en una secuencia coherente, con un sentido, lo cambió absolutamente todo. El álbum dejó de ser una simple colección de canciones sueltas para convertirse en una obra de arte con su principio, su desarrollo y su final. O sea, el vinilo no solo cambió el sonido, cambió la forma de pensar y de crear la música. Durante décadas, el vinilo fue el rey indiscutible. Su tamaño le daba una presencia física imponente, ¿no? El arte de la portada, las letras, los créditos, todo formaba parte de una experiencia táctil, visual, y había un ritual. Sacar el disco, limpiarlo con cuidado, colocar la aguja. Esa pequeña fricción obligaba a prestar atención, algo que es muy distinto al flujo infinito y a menudo distraído de hoy en día. Pero, claro, ningún reinado dura para siempre. La caída del vinilo no llegó porque la gente dejara de amar la música, ni mucho menos. Llegó porque el mercado empezó a valorar algo por encima de todo lo demás, la comodidad. Y la ofensiva fue, bueno, implacable. Primero el casete, que nos permitió grabar y llevarnos la música por ahí. Luego el Walkman, que la hizo de verdad portátil. Después el disco compacto, el CD. Y finalmente la desmaterialización total con el MP3 y el iPod. Cada nuevo formato resolvía un problema del anterior, dejando al vinilo cada vez más y más atrás en esa carrera por la conveniencia. El CD fue el golpe de gracia, sin duda. El mensaje de marketing era potentísimo. El futuro es digital, es limpio, es perfecto, es pequeño. Y por contraste, el vinilo empezó a percibirse como algo viejo, pesado, voluminoso e imperfecto. El mundo avanzaba y el disco de vinilo parecía destinado a quedarse en el desván. Y aquí llegamos a la gran ironía de toda esta historia. Al resolver por completo el problema del acceso a la música, la era digital creó una necesidad nueva. Podíamos escuchar prácticamente todo en cualquier momento. Pero en el proceso perdimos la conexión física, el objeto, el ritual. Y ese vacío, precisamente ese vacío, es la semilla del regreso del vinilo. Pasemos ahora a la tercera parte de esta historia, porque lo que empezó como un movimiento de culto, algo de tiendas de segunda mano y DJs, se convirtió poco a poco en un fenómeno medible, con cifras que a día de hoy ya no se pueden ignorar. 19. Pensemos un momento en este número. 19 años consecutivos de crecimiento en las ventas de vinilos solo en Estados Unidos, hasta 2025. Esto demuestra que no estamos ante una simple moda pasajera, sino frente a una tendencia cultural sólida y que se ha sostenido durante casi 2 décadas. Y esa tendencia sostenida, claro, se traduce en cifras que son francamente impresionantes. Estamos hablando de 46,8 millones de LPs de vinilo vendidos solo en Estados Unidos en un único año. Para ponerlo en perspectiva, es una cantidad que habría sido absolutamente impensable a principios de los años 2000. Una locura. Y esto nos lleva a un hito que es de verdad histórico. Por primera vez desde 1987, el vinilo vuelve a vender más unidades que el CD. El viejo rey, de alguna manera, ha recuperado su trono, por lo menos en el reino de los formatos físicos. Entonces, ¿por qué ha vuelto? Como decíamos al principio, la explicación más simple, la de la nostalgia, pues no es suficiente. Los datos nos enseñan que hay un conjunto de motivaciones mucho más profundo y, sobre todo, mucho más contemporáneo. Y esto es muy revelador. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, las razones principales para comprar vinilos hoy son coleccionarlos, poseer la música físicamente y disfrutar del ritual de ponerlo. El sonido es importante, sí, pero el valor reside en la experiencia completa, tener, tocar y participar de forma activa.
Podemos resumir los motores de este regreso en 6 ideas clave. El deseo de tener algo tangible, el ritual que fomenta una escucha más atenta, más plena, el valor del arte de la portada y el coleccionismo, y también la sensación de estar apoyando directamente a un artista. También es crucial el papel de las tiendas de discos independientes y sobre todo esto, que el vinilo no compite con el streaming, sino que lo complementa. Mucha gente descubre música en plataformas digitales y luego consagra sus álbumes favoritos comprándolos en vinilo. Y esta es la nueva dinámica. El streaming resuelve a la perfección la pregunta de ¿qué me apetece escuchar ahora mismo? Es acceso infinito, inmediato. El vinilo, en cambio, responde una pregunta muy diferente. De todo este universo musical, ¿qué es lo suficientemente importante como para querer poseerlo, para querer conservarlo y darle un lugar físico en la propia vida? Pero ojo, este renacimiento no está libre de problemas. La demanda ha superado por completo la capacidad de producción, creando unos retrasos enormes. Además, las grandes superestrellas y las reediciones de catálogos clásicos a menudo acaparan las fábricas, dejando fuera artistas más pequeños. Y no hay que olvidar que, a pesar de todo este crecimiento, el vinilo sigue siendo un nicho frente al dominio absoluto del streaming. Y esta es, en esencia, la tesis central de todo esto. El vinilo ha renacido no porque haya derrotado a lo digital, sino porque ha encontrado una nueva función, un nuevo significado en un mundo que es, precisamente, digital. Ya no va de acceso, va de selección, de permanencia, de convertir la música en un objeto con un valor sentimental. La historia del vinilo, al final, nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. En un mundo cada vez más optimizado para la eficiencia y la inmediatez, ¿qué valor le daremos a aquellas cosas que son deliberadamente lentas, físicas, tangibles? El vinilo, quizá, puede que sea solo el principio.